Hola, le damos un recibimiento a este último módulo de la clase que pertenece al desarrollo físico del niño de 0 a 12 años. En esta ocasión vamos a aprovechar para explicar cómo se producen las enfermedades infecciosas, los gérmenes o microbios o microorganismos. Se encuentran en todas partes, en el aire, en el suelo y en el agua. También hay gérmenes en la piel y en el cuerpo, por ejemplo, en el intestino. Muchos de ellos son inofensivos y algunos incluso pueden ser útiles, pero otros pueden producir enfermedad. Las enfermedades infecciosas son causadas por gérmenes. Hay muchas formas diferentes de contraer una enfermedad infecciosa. A través del contacto directo con una persona que está enferma. Esto incluye besarse, tocarse, estornudar, toser y tener contacto sexual. Las madres embarazadas también pueden transmitir algunos gérmenes a sus bebés. Otra forma es a través del contacto indirecto, cuando toca algo que tiene gérmenes. Por ejemplo, podría estar en contacto con gérmenes si alguien que está enfermo tocó el picaporte de una puerta y luego usted toca ese picaporte. También a través de picaduras de insectos o animales, o a través de alimentos, agua, suelo o plantas contaminadas. Hay 4 tipos principales de gérmenes. Las bacterias, que son gérmenes unicelulares que se multiplican rápidamente, que pueden emitir toxinas, que son sustancias químicas dañinas que pueden enfermar. La faringitis estreptocóxica y las infecciones de las vías urinarias son infecciones bacterianas comunes. Ahora vamos a hablar de los virus. Vamos a decir que son pequeñas cápsulas que contienen material genético. Invaden sus células para poder multiplicarse. Esto puede matar, dañar o cambiar las células y enfermar. Las infecciones virales incluyen el virus HIV, el del SIDA, y el resfrío común por influenza, entre otros. Los hongos. Los hongos son organismos primitivos parecidos a las plantas como moho, setas y levaduras. El pie de atleta es una infección fúngica común. Y finalmente los parásitos, que son organismos que se alimentan de sustancias que elabora un ser vivo, como un animal o una planta, y sobreviven sobre o dentro de ese ser vivo. La malaria es una infección causada por un parásito. Las enfermedades infecciosas pueden causar muchos síntomas diferentes. Algunos son tan leves que es posible que ni siquiera los note, mientras que otros pueden ser potencialmente mortales. Existen tratamientos para algunas enfermedades infecciosas, pero para otras, como algunos virus, solo se puede tratar sus síntomas. Algunas medidas para prevenir muchas enfermedades infecciosas son la vacunación, el lavado de manos con frecuencia, prestar atención a la seguridad con los alimentos, evitar el contacto con animales salvajes o domésticos que no conoce, practicar sexo seguro, como por ejemplo con el uso de preservativos, evitar drogas o inyectables, no compartir elementos como cepillos de dientes,
peines y sorbetes. Usar repelente para mosquitos, hacer uso de las medidas de prevención sirven para anticiparse a evitar la aparición de la enfermedad y además para reducir los factores de riesgo, detener el avance de la enfermedad y atenuar o disminuir las consecuencias una vez establecida. La prevención en salud implica trabajar en la modificación de hábitos o conductas que contribuyen a estar sano. Otro tema fundamental es tener nociones sobre la cadena epidemiológica, o sea, cómo nos enfermamos. La cadena epidemiológica es una secuencia cuyos elementos participan en la transmisión de un agente causal hasta un huésped susceptible. El resultado de la interacción de estos elementos es el desarrollo de una enfermedad. Por lo tanto, la cadena epidemiológica constituye la cadena clave para enfermar. ¿Cuáles son los elementos de esta cadena? El primer elemento es el agente causal, un organismo vivo que tiene la capacidad de producir una enfermedad. Se trata de un elemento necesario, ya que sin su presencia no podría ponerse en marcha la cadena epidemiológica. Pero no suficiente, dado que por sí solo no puede originar la enfermedad. Necesita de la presencia del resto de los elementos. El siguiente elemento es el reservorio o la fuente de infección. A pesar de que en ambos el agente causal vive, se reproduce y se multiplica, para posteriormente pasar al huésped, difieren en el hábitat. Es decir, en el reservorio el agente causal se encuentra en su hábitat natural, mientras que en la fuente de infección este agente está presente en un hábitat ocasional. Para que dicho agente pueda salir de su hábitat para alojarse en un huésped, es fundamental la existencia del elemento conocido como puerta de salida. Una vez que el agente ha encontrado una vía por la que poder salir de su hábitat, se pone en marcha otro elemento importantísimo de la cadena, que es el mecanismo de transmisión. La transmisión es directa cuando el agente pasa al huésped sin utilizar ningún medio de transporte, o indirecta cuando el agente necesita de un vehículo animado, por ejemplo un insecto, o inanimado, como por ejemplo los alimentos o el agua, para poder llegar hasta el huésped. A pesar de que el agente causal haya salido de su hábitat y haya encontrado un medio de transporte necesario para transmitirse en el caso de que sea indirecta, necesita encontrar una puerta de entrada al huésped. Las más comunes son las conjuntivas, el aparato respiratorio, el digestivo y el génito urinario, las mordeduras y los arañazos. El último elemento de esta cadena lo constituye el huésped susceptible, la edad, el estilo de vida, el lugar de residencia, el estado nutricional e inmunológico son características que van a influir en la susceptibilidad del huésped. Pues bien, si se cumplen todos los elementos presentes en la cadena epidemiológica, el resultado
es el desarrollo de la enfermedad. Pero eso no significa que una vez que el agente causal haya conseguido llegar hasta el huésped susceptible, se produzca de inmediato la enfermedad, ya que el desarrollo de la misma pasa por diferentes periodos, desde que el organismo ha entrado en el huésped hasta que aparecen los primeros signos y síntomas, tiene lugar el periodo de latencia. Le sigue el periodo prodrómico, que hace referencia a un corto periodo de tiempo en el que el organismo empieza a reaccionar contra el agente causal y en el que se ha producido la activación del sistema inmunitario. Tras la sintomatología inespecífica, aparecen las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad en el periodo clínico. En este periodo, la enfermedad es altamente contagiosa. El periodo de convalescencia se caracteriza porque es donde los síntomas de la enfermedad comienzan a desaparecer, aunque todavía puede seguir siendo contagioso. Y por último, en el periodo de recuperación, la persona recupera su funcionamiento normal, dado que ya ha desaparecido la enfermedad. Para que se produzca una enfermedad y se pueda transmitir, es necesaria la presencia de un huésped susceptible. La primera persona que presenta una enfermedad y que la introduce en su entorno es conocida como caso primario. Dado que el caso primario ha introducido la enfermedad en su entorno, la aparición del caso secundario es cuestión de tiempo. Este caso está constituido por todas aquellas personas que adquirieron la enfermedad primaria, pero no es el único requisito para seguir considerados casos secundarios, sino que también deben cumplir las siguientes condiciones. El inicio de la enfermedad debió de ocurrir después de la exposición con el caso primario y durante un periodo de tiempo compatible con el periodo de incubación de la enfermedad. El contacto con el caso primario tuvo lugar durante el periodo de máxima transmisibilidad o durante el periodo de convalescencia. Se desconoce la existencia de otra fuente de infección. O a través de los estudios bacteriológicos se puede demostrar la identidad de la cepa que relaciona el caso primario con el caso secundario. ¿Se puede evitar alguno de los elementos de la cadena epidemiológica? Algunos de los elementos que constituyen la cadena epidemiológica están fuera de nuestro control, pero podemos actuar sobre los mecanismos de transmisión y la susceptibilidad. Medidas tan sencillas como lavarse las manos, lavar muy bien alimentos o conservarlos de manera adecuada, limpiar las superficies sobre las que vamos a cocinar, llevar una buena alimentación y un estilo de vida saludable. Estas van a influir de manera positiva en nuestro organismo, contribuyendo de esta manera a disminuir la probabilidad de enfermar. Con esto damos por terminada esta clase. Hasta la próxima.